Imagínate esta escena. Una mañana cualquiera, en Kampala, Uganda. Un orfanato se llena de un sonido súper desconcertante. Sí, un contraste brutal, ¿no? Totalmente. Tienes un coro de unos 30 niños, todos rescatados de las calles, entonando una melodía que es una paradoja enorme. Porque la letra narra historias dolorosamente tristes, o sea, hablan de abandono en el frío, de no tener comida, de un hambre profunda. Claro. Pero en la música en sí hay una nota inconfundible de victoria absoluta. Es, digamos, una tristeza que inexplicablemente destila una alegría feroz. Y es que esa mezcla es hipnótica. Esas voces infantiles cantan sobre un rescate que, pues, bajo ninguna circunstancia lógica imaginaron posible. Lo que estás escuchando en esa habitación es el sonido crudo de la pura supervivencia transformándose en una esperanza real. ¡Qué fuerte! Y fíjate que el impacto de ese momento no se quedó nada más en el aire. Entre todas esas voces destacaba una niña de 13 años, Ana. Ah, sí, la historia de Ana. Ajá. Ella había perdido a sus padres siendo muy chiquita y sobrevivió sola en las duras calles de Kampala, y mientras cantaba, su rostro reflejaba esa misma mezcla de dolor y belleza que captó la atención de uno de los visitantes, el arzobispo Henry Luke Orombi. Que además, la convicción que él sintió al verla fue tan ineludible que, un par de semanas después, Ana fue adoptada legalmente e integrada a la familia del arzobispo. O sea, le cambió la vida por completo, y esa imagen es poderosísima para lo que vamos a platicar. Esa historia real, de adopción radical, nos sirve como la puerta de entrada perfecta para este análisis profundo sobre el rescate inmerecido. Exacto. Y todo esto, para quienes nos escuchan, surge de las páginas del libro Solo por Gracia, del teólogo escocés Sinclair B. Ferguson. Que es una joya de libro, la verdad. Lo es. Y la genialidad de Ferguson aquí es que no escribe un tratado teológico súper seco o aburrido. En su lugar, toma un himno africano escrito en 1946 por un pastor de Burundi llamado Emmanuel Sibomana. Ajá. Y usa todo el viaje emocional de esa canción para desmenuzar qué significa realmente ser rescatado. El objetivo de este análisis de hoy es doble. Primero, entender la gracia divina siguiendo las estrofas del himno, desde la esclavitud hasta la libertad. Sí. Y segundo, recuperar la capacidad de asombrarnos para no caer en ese letargo de ver algo tan sublime como si fuera solo una rutina. Claro, evitar esa gracia acostumbrada. Y hay que meternos de lleno en esto, porque la trayectoria de este mensaje es fascinante. Tienes, por un lado, la teología profunda de alguien como Juan Calvino en la Ginebra del siglo XVI. Ujú. Y luego, eso cruza el mundo y los siglos para anidar en el corazón del pastor Sibomana en Burundi, que es quien escriba el himno. Luego una misionera, Rosemary Gileud, lo traduce en Ruanda. Es un viaje increíble. Sí, y luego Ferguson reflexiona sobre él en Escocia y finalmente el arzobispo Orombi en Uganda prologa el libro. Te demuestra que este mensaje de compasión pues no tiene fronteras. Rompe cualquier barrera cultural definitivamente. Pero fíjate, lo que plantea Ferguson desde el inicio es un diagnóstico bastante duro sobre nuestra salud espiritual hoy en día. A ver, cuéntame de eso. Él argumenta que el indicador definitivo de tu vitalidad espiritual no es cuánto sabes, sino tu capacidad continua de asombro. O sea, sorprenderte todos los días. Exacto. En el momento en que alguien empieza a pensar, bueno, Dios es misericordioso, ese es su trabajo. O piensa, en el fondo soy buena persona, merezco un poco de ayuda. En ese instante la gracia deja de ser asombrosa y trágicamente deja de ser gracia. A ver, frena un momento ahí, porque esa idea me hace mucho ruido. O sea, entiendo la analogía típica de la misión de rescate en alta mar. Claro, el salvavidas. Ajá. Si te estás ahogando y te lanzan un salvavidas, ese pedazo de plástico es un milagro absoluto. Pero una vez que llevas, no sé, 2 horas a salvo en la cubierta del barco tomando un cafecito, el salvavidas te empieza a parecer un estorbo. Y hasta se te olvida que hace nada estabas tragando agua salada. Es exactamente eso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la mente humana tiene esta tendencia casi automática a domesticar algo tan radical como este rescate divino y convertirlo en algo aburrido? Pues mira, es porque el asombro requiere una vulnerabilidad constante. Y a la naturaleza humana le aterra la vulnerabilidad. Preferimos, digamos, sistemas basados en el mérito.
Claro, sentir que nos ganamos las cosas. Exacto. Nos gusta la ilusión del control, sentir que nos hemos ganado nuestro lugar en la mesa. Aceptar un rescate que es totalmente inmerecido es un golpe letal al orgullo humano. Sí, te quita todo el crédito. Totalmente. Si observamos la historia, los grandes referentes espirituales luchaban ferozmente contra esa amnesia. Por ejemplo, John Newton. El de Sublime Gracia, ¿no? Ese mero. Él lo escribió tras años de traficar con esclavos. O Charles Wesley, que describía su espíritu como si estuviera preso en la oscuridad. Ellos mantenían el asombro porque nunca permitieron que su mente olvidara de dónde los habían sacado. Y es súper curioso que Ferguson y este himno burundés apunten precisamente a eso, para curar nuestra apatía. O sea, el himno de Sibomana empieza reconociendo directamente la esclavitud. Dice, rompió mis cadenas y me liberó. Palabras fuertes. Sí, es que no habla de, digamos, un creador que te da un ligero empujoncito motivacional para mejorar tu carácter. Habla de cadenas literales. Y esa distinción cambia todo el panorama teológico. El argumento central es que por naturaleza el ser humano no está simplemente enfermo o desorientado. El texto habla de una ceguera y una muerte espiritual. ¡Wow! O sea, no es tomarte una aspirina, es resucitar. Exacto. La gracia no es un programa de superación personal para pulir a gente que ya es buena. Es una fuerza de resurrección para quienes están espiritualmente muertos. Y este rescate ocurre únicamente por el amor incondicional. Y al hablar de amor incondicional, el texto nos mete de lleno en la famosísima parábola del hijo pródigo. Y todos ubicamos la imagen del padre corriendo a abrazar al hijo menor, al que regresa arruinado. Claro, la clásica escena de redención. Sí, pero Ferguson ilumina a un personaje muchísimo más complejo e insidioso, el hermano mayor. Y aquí, fíjate que me cuesta un poco seguir la narrativa tradicional. ¿Por qué lo dices? Porque normalmente la cultura nos dicta que el gran desastre es alejarte y vivir en el desenfreno total. Pero la forma en que el libro describe al hermano mayor me hace pensar que ser demasiado religioso o tener una moralidad intachable puede ser una prisión igual de peligrosa. Estoy convencido de que es una prisión peor, porque tiene barrotes invisibles. El hermano mayor representa la religión sin gracia. O sea, cumplir reglas por cumplir. Exacto. Mientras el padre celebra la vida recuperada, este hermano se queda afuera, indignado, hirviendo de rabia. ¿Y por qué? Pues porque lleva un registro meticuloso de los pecados de otros y de sus propios logros. Como un contador de buenas obras. Tal cual. Para él estar en la casa del padre nunca fue una relación de amor, fue una transacción, una esclavitud. Él mismo dice, tantos años te he servido como un esclavo. Cumplía los deberes, pero su corazón estaba lejísimos. Es que la religión moralista funciona como el escondite perfecto para no depender de la misericordia. Especialmente pienso en la juventud actual, que vive una epidemia de perfeccionismo. Uy, sí, la presión es brutal. Es una presión trituradora por tener en mi historial intachable, las notas perfectas. Creer que Dios o la sociedad solo te acepta si presentas un currículum perfecto es súper asfixiante. Definitivamente. Yo lo veo como vivir dentro de una mansión inmensa, pero elegir dormir en el closet de las escobas por puro terror a ensuciar las alfombras. Esa analogía está excelente. Quienes viven en esa mentalidad no pueden experimentar la libertad real, porque se sienten superiores. Y aquí el libro da un giro teológico brillante al presentar el misterio del tercer hijo. Ah, eso me voló la cabeza. A ver, la historia de toda la vida es sobre dos hermanos. ¿De dónde saca Ferguson a un tercero? Pues el tercer hijo es Jesús mismo. Él es el verdadero hijo mayor. Piensa en el contraste. El hermano mayor de la parábola se quedó ofendido en casa, juzgando. Sí, de brazos cruzados. Exacto. En cambio, el verdadero hijo mayor, Jesús, no se quedó en la comodidad. Él experimentó la humillación, el rechazo, bajó al lodo para buscar activamente a los pródigos y traerlos de vuelta. Esa transición de identidad, o sea, de ser un prisionero moral a ser un hijo rescatado, es hermosísima. Pero claro, ese cambio de estatus no ocurre por arte de magia.
Alguien tuvo que pagar la cuenta. Así es el gran intercambio a expensas de Dios. Y siguiendo el himno, llega un punto donde Sibomana dice, no por mi justicia, porque no tengo ninguna, o sea, el Calvario. El libro detalla que esta libertad es gratuita para nosotros, pero el costo de adquisición fue astronómico. Totalmente. Y para explicar ese costo, Ferguson hace una distinción que es clave, especialmente para alguien que recién comienza a estudiar la fe. Me refiero a la diferencia abismal entre la culpa legal y la culpa psicológica. A ver, explícanos eso de lleno porque está muy interesante. Hoy en día, mucha gente interpreta el mensaje espiritual como una simple terapia para dejar de sentirse mal. Pero, basándose en la carta a los Corintios, el libro aclara que la culpa no es primero un sentimiento, es una situación legal objetiva ante un Dios santo. O sea, como un veredicto en un tribunal. Si un juez dicta culpable, ese es tu estatus legal, independientemente de si tú sientes remordimiento o te crees el ciudadano del año. Exacto. La realidad legal es innegable. El Evangelio no viene primero a cambiar tus emociones, viene a resolver tu crisis legal objetiva. Cristo asume ese castigo en la cruz y a cambio te da su perdón. Y el cambio en los sentimientos, ese alivio psicológico, viene después de que se resolvió el tema legal. Así es, y eso libera una presión enorme. El libro ilustra esto con una historia súper inspiradora de una joven adolescente que llega a la fe. Ah, sí, la chica que empieza a orar por sus papás. Esa mera, cuando a ella le cae el 20 de este intercambio, o sea, que Cristo tomó su castigo y ella recibe el perdón inmerecido, su corazón se transforma tanto que empieza a orar todas las noches por sus padres no creyentes. Es que el perdón te libera para amar a otros generosamente, ¿no? Totalmente. Ella encuentra un propósito fundamentado en el amor divino y conecta con esa verdad asombrosa de que la única justicia válida ante Dios es la justicia perfecta de Jesús. No le puedes añadir nada con buenas obras ni restarle con tus fracasos. Eso le quita a cualquiera la presión de ser perfecto. Pero bueno, seamos muy honestos. Esta libertad no es una línea recta y feliz todo el tiempo. Y me sorprende que un himno de los 40 reconozca esto sin filtros. Sí, las estrofas quinta y sexta son bastante inusuales para un himno. Es que cambian de tono abruptamente. Empiezan a hablar sobre estar librados del mal y sobre pensamientos malvados por artificio de Satanás. Rompe totalmente con la idea de que una vez rescatado la vida es súper fácil. Es que eso sirve para revitalizar la fe de un creyente cansado. La fe diaria muchas veces se siente como una batalla en la mente. El enemigo busca torcer tus pensamientos sobre Dios, usar el artificio de la confusión de identidad. O sea, hacerte dudar de quién eres. Ajá. Hacerte creer que sufres porque Dios no te ama. Como el argumento de los amigos de Job, que le decían que si sufría era porque seguramente hizo algo mal. Sí, qué amigos tan tóxicos, por cierto. Súper tóxicos. El libro también hace referencia al peregrino de Juan Bunyan, quien caminaba por la oscuridad y creía que los pensamientos horribles que escuchaba venían de él mismo, y llegaba a dudar de su propia salvación. Qué fuerte. Y fíjate, cuando quienes nos escuchan están pasando por un periodo de oscuridad profunda, donde sienten que su fe se desmorona y la fuerza de voluntad se agota, ¿cómo se aplica esto prácticamente? Es el asombro lo que nos sostiene. Pues más que un asombro emocional fluctuante, el texto propone usar el blasón en el escudo de la fe de Romanos 8. ¿Ok? A ver, descríbenos ese escudo. Visualiza un escudo con 4 cuadrantes. Primero, el Calvario, o sea, el hecho histórico de que Cristo murió por ti. Segundo, la justificación de los impíos, el veredicto legal del que hablábamos. Ok, vamos 2. Tercero, la intercesión constante de Cristo a tu favor. Y cuarto, el amor indestructible de Dios. O sea, la evidencia suprema contra la duda no es lo que sientes, es el hecho histórico de la cruz. Me fascina que la defensa no dependa de las emociones, porque, digo, las emociones cambian a cada rato. Y esto nos empuja directo a la conclusión lógica de todo esto que se ve en la estrofa final del himno: libertad y consagración. Sí, ven ahora todo mi ser. Exacto. Ojos, oídos y voz. Y aquí entra la pregunta cínica de siempre, la que analiza Pablo en Romanos 6. A ver, si la gracia cubre el pecado y es gratis, pues ¿por qué no pecar más y ya? Es la objeción clásica. Y la respuesta radica en la lógica misma de la gracia. Hemos muerto al pecado y fuimos transferidos de familia. Es como la analogía de la adicción que viene en el texto, que me parece brillante para aterrizar la idea. Pensemos en alguien que es liberado de una adicción severa.
El dominio aplastante que tenía esa sustancia ya se rompió. Ya no es un esclavo. Exacto. Pero la presencia de la adicción, esa influencia seductora, sigue ahí. Salir de rehabilitación no te vuelve inmune a la tentación. Y esa es la clave. El dominio del pecado se ha roto, pero su influencia sigue. Sin embargo, gracias a la gracia, el suelo que antes era fértil para el pecado, ahora es infértil para eso, pero superfértil para la santidad. Y esto transforma la rutina por completo, porque la santificación se expresa a través de tu cuerpo, en el día a día. El libro da consejos bien prácticos que, la verdad, serían el esquema ideal para un grupo pequeño de estudio bíblico. Sí, te invita a pensar proactivamente, preguntarte, ¿qué voy a hacer hoy con mis ojos? ¿Qué voy a escuchar con mis oídos? ¿Cómo voy a usar mi lengua o mis manos en el trabajo? O sea, entregar tu cuerpo a Dios convierte hacer el súper o contestar correos en actos de adoración. Es beber profundamente de la fuente de la gracia cada día. Y esto sintetiza la doble cura del Evangelio. Te perdona la culpa legal y al mismo tiempo rompe el poder del pecado sobre ti. Ese es el corazón del viaje que el pastor Sibomana nos regaló en su himno. ¡Qué recorrido tan impresionante! Desde las cadenas de la esclavitud, pasando por el abrazo del Padre, entendiendo el costo del Calvario, usando el escudo contra las dudas, hasta llegar a la libertad de usar nuestro propio cuerpo como un instrumento de vida. Ese es el verdadero asombro. Totalmente. Y para terminar hoy, les quiero dejar un reto reflexivo a todos los que nos acompañan, basado en todo esto que platicamos. Si el dominio del pecado realmente se rompió en la cruz y nuestra identidad ya fue reescrita en los tribunales del cielo, la pregunta es, ¿qué viejo miedo o hábito sigues obedeciendo hoy simplemente por costumbre? Muy buena pregunta. ¿Acaso actuamos como un prisionero que sigue sentado en su celda, temblando, negándose a salir, cuando la puerta ya está abierta de par en par? Es hora de salir de la celda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima.